La oración del corazón. Antes de ir al detalle en la palabra de Dios de qué se trata este tipo de oración, vamos a hacer una breve introducción para que nosotros tengamos una idea de muchos conceptos que hay en la vida cristiana acerca de la oración. Muchos son más tradiciones que precisamente conceptos que vienen directamente desde las Escrituras. Por eso quiero enfatizar primeramente, como primer tema en esta serie, este tipo de oración. Hay muchas maneras de orar y eso sí, la Biblia lo declara. La Biblia habla de clamor, la Biblia habla de intercesión, la Biblia habla de oración persistente, constante, la Biblia habla de todo tipo de oración. Así en algún momento el apóstol Pablo lo menciona porque hay muchos tipos de oración. Hay otros que definen, que consideran que ciertas posturas a la hora de orar disculpen, son un tanto más eficaces o diría más espirituales a la hora de orar, pero ninguna parte de las escrituras se da una norma. O sea, más bien las posturas a la hora de orar tienen mucho que ver con nuestra actitud de humillación más que cualquier ordenanza, o no hay ningún patrón en la escritura que diga la oración debe ser de esta manera. Muchas veces nuestro Señor Jesús oró de pie, otras veces oró postrado, otras veces oró sentado. O sea que eso, no hay una postura que uno pueda decir debe ser de esta manera. Lógicamente, si tenemos el lugar y tenemos el espacio donde podamos nosotros postrarnos delante de Dios, eso habla de la actitud de humildad que hay en nuestros corazones a la hora de dirigirnos hacia Dios. Hay también algunos libros de oración que los he visto para cada circunstancia de la vida. Por ejemplo, oraciones para diferentes circunstancias de la vida, en lo cual no estoy yo muy de acuerdo porque eso convierte la oración en una especie de, vamos a decir, ritual. Es más o menos lo que hace la iglesia tradicional, la iglesia católica tradicional con el rosario o los novenarios, etcétera. O sea, esas oraciones que vienen ya hechas no me parece que suenen de manera genuina. Tampoco hay en la Biblia ningún respaldo para este tipo de oración. Entonces, con esos libros que dicen oración para cuando te sientas deprimido, oración para cuando estés sufriendo una pérdida, oración, eso puede sacarle el pie porque eso no me parece que sea una manera correcta de orar. La naturaleza de la oración tiene que ser espontánea. Yo recuerdo que hace unos años en cierta iglesia le pedí a una hermana que ella estuviera el momento de oración cuando estábamos colectando las ofrendas y ella nunca lo había hecho. Yo le di la oportunidad, pasó al frente y en el momento que ella fue a orar le entró un ataque de pánico allí, de pena, de vergüenza y no le salió absolutamente nada para decir. Y eso le provocó a ella una vergüenza y se fue, se sentó a llorar y después del servicio yo le decía, ¿y qué tú querías? No, que no me salieron las palabras, no sabía qué iba a decir. Dígole, a veces un suspiro habla más que muchas palabras. Y eso heredamos ese concepto de que creemos que si no tenemos las palabras técnicas o las palabras, esas palabras espirituales, el contexto de la espiritualidad, pues entonces nuestra oración no va a ser eficaz. Dios escucha dos, tres palabras dichas, salida de tu corazón con sinceridad, mucho más que una verborrea cargada de retóricas y de terminologías espiritualistas y etcétera. Entonces eso quiero que quede claro en esta parte que estamos introduciendo. Hay otros que prefieren horas determinadas para la oración. Hace poco escuché a alguien de renombre que decía, usted tiene que orar a las 3 de la mañana porque hay un misterio y hay un secreto en la oración de las 3 de la mañana que es para vencer principados y no es verdad, hermano. No podemos dejarnos llevar por esos arrebatos de emoción y de creernos cosas porque realmente no está en la Biblia. De que la oración temprano en la mañana es importante, Jesús nos dejó el ejemplo, pero nunca lo dejó como una ordenanza. Porque es bueno orar en las horas tempranas de la mañana
porque usted se prepara para enfrentar el día. Por eso Jesús tenía por costumbre orar temprano en la mañana, porque eso te prepara, te capacita para enfrentar los desafíos del día. No sabes con qué te vas a enfrentar, no sabes lo que vas a necesitar, y más vale uno buscar el refugio, la protección de Dios, la gracia de Dios para nosotros podernos enfrentar a ese nuevo día, y valga la redundancia. Pero no existe tal cosa con que a las 3 de la mañana hay un gran misterio, hay una oración que es poderosa, que si a las 3, bueno, el pueblo de Dios tenía ciertos horarios, como el horario del sacrificio, y luego tenían por costumbre ir al templo a orar a esa hora, pero era porque coincidía con el sacrificio. Pero ya nosotros estamos en el nuevo pacto, ya no se trata de un templo, nada tiene que ver con templo. A veces le decimos de manera, vamos a decir, costumbrista al edificio donde nos congregamos, la casa de oración, pero no existe tal cosa en el nuevo pacto como casa de oración, no existe. La oración establecida para el nuevo pacto, Jesucristo la dejó clara. Debe ser en espíritu y en verdad, donde quiera que tú te encuentres. No estaba en la mente de él que tenía que ser en un lugar específico. Así que por lo tanto, ni horario ni lugares específicos. Ahora, la oración de corazón es la más real y más sincera. Y de eso se trata lo que vamos a estar compartiendo hoy. Esta habla de la verdadera esencia del individuo. Cuando una persona ora de corazón, se está presentando delante de Dios tal y como es la persona. Es la persona real. Y usted me va a decir, bueno, pero pastor, siempre que vengo delante de Dios soy yo. No, muchas veces no venimos como la persona real. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar personas que cuando están haciendo una oración, están reflejando un verbo y están reflejando una manera de expresar que no se corresponde con la manera real con que se comunica con las demás personas. Hay veces que hay personas que quiebran la voz, la ponen más espiritual, más pausada, aquí y allá. Pero cuando se trata de una oración de corazón que nace de una necesidad profunda, hermano, usted viene a la presencia del Señor en blanco y negro. Usted viene tal cual es. Esta habla de la verdadera esencia del individuo. O sea, va a ser usted, realmente usted. El que ora de corazón ha dejado todas las máscaras en el umbral del lugar secreto. O sea, ya usted viene tal cual, tal cual. Y lo que lleva a uno a llegar a esa realidad es cuando se nos presenta un problema real. Un problema de ese tipo que uno sabe que la única opción que nos queda es Dios. Es ese tipo de oración que usted hace cuando ya usted agotó todos sus recursos, donde usted sabe que el asunto está en que si Dios no responde, ya no hay solución. Es como aquella mujer del flujo de sangre que pasó Jesús y ella dijo para sí misma, si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Ya esa persona no tenía alternativa, esa persona no tenía tiempo para elaborar un discurso grandilocuente para acercarse a Dios. Ya dijo, lo que me queda es esto. Y esa fue su oración. Su oración es tan solo si toco el manto, yo voy a recibir la sanidad. O como dijo Pedro cuando estaba abogando, Señor, sálvame que perezco. Ahí no había espacio para elocuencia y retóricas de lenguaje. Así que vamos entendiendo esto a modo de introducción. Jeremías 29:3 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Esta es una carta que le envía el profeta Jeremías a los cautivos, donde le está hablando ya acerca del tiempo cercano que vendría para su liberación. Y nosotros sabemos que ellos fueron llevados al cautiverio por causa de la maldad que había en ellos, por causa de su apostasía, por causa de su pecado. Pero después que aprendieran la lección en el cautiverio, en tierras lejanas, lejos del templo, lejos de su tierra, entonces eso los llevaría a reconocer su necesidad, a extrañar aquellos momentos de esplendor que vivieron en comunión con Dios en su tierra, en la tierra que Dios le había dado como herencia. Entonces ese quebranto que vino como consecuencia de ese cautiverio en tierra lejana, los movería a ellos a hacer el tipo de oración de corazón. Me van a buscar y me van a hallar porque me van a buscar de todo su corazón. Recuérdese que antes del pueblo de Dios ser llevado al cautiverio,
ellos tenían el servicio, tenían culto, ellos participaban de los servicios del culto, ellos creían que estaban sirviendo a Dios, pero que su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Por eso Dios le decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿vio el punto de contacto con Dios? El punto de contacto con Dios no es la boca, el punto de contacto con Dios es el corazón. El espíritu y el corazón, que es la parte real de nuestro ser, tiene que haber un contacto. Entonces, usted puede cantar con su boca y puede decir gloria a Dios, aleluya, pero si no hay una conexión, si su corazón no está conectado con Dios, entonces eso va a ser muy superficial, muy vago. Entonces, este cautiverio provocó que este pueblo se quebrara de tal manera que comenzarían a buscar a Dios y lo iban a hallar. Y Dios dijo, me van a buscar y yo los voy a oír, yo les voy a responder. Y da el por qué. Porque me buscarán de todo vuestro corazón. Vamos a ver algunas características de la oración de corazón y luego vamos a ver algunos ejemplos bíblicos con algunos detalles que vamos a tener en cuenta. No requiere, o sea, casi lo contrario de lo que decíamos al principio, no requiere de palabras elocuentes ni vanas repeticiones. O sea, a veces pensamos que tenemos que ocupar cierto tiempo de oración y como el tiempo se nos va rápido, a veces decimos, bueno, se me acabaron las palabras, entonces corremos el riesgo de caer en vanas repeticiones, algo que alertó el Señor cuando hablaba acerca de la oración. No crean que por su palabrería, sus vanas repeticiones vamos a ser oídos. O sea que no se trata de llenar espacios de tiempo y establecernos metas de cuántas horas. Hay cristianos espirituales que se jactan de decir, no, yo oro 7 o 8 horas al día, y no digo que esté mal, pero si lo estás usando como un cronómetro donde estás marcando tu espiritualidad, pues eso no funciona. Hace poco escuché a un hombre de Dios, estoy hablando de un veterano, yo creo con todo mi corazón que este es un hombre de Dios, pero vamos a decir que saturado de esos conceptos tradicionales que a veces nosotros hemos adquirido a través de nuestra vida y que ya lo hemos incorporado de tal manera a nuestra vida que nos cuesta trabajo poder nosotros desarraigarnos de eso. Dice que fueron unos jóvenes y querían orar con él. Le dijo, bueno, ustedes quieren orar, ustedes quieren ser ministros, pues vengan, vamos a orar conmigo. Dice que los metió en un lugar, los puso de rodillas y dijo, de aquí no se me paran hasta que yo no les avise. Bueno, dice que ya después de 4 o 5 horas orando, que ya los muchachos estaban ya con calambres en las piernas de tanto tiempo, pero dice que cada vez que uno se callaba, él le golpeaba con el pie para que no parara de hablar. Entonces, ese tipo de motivación parecen bonitas, pero están lejísimos de representar lo que significa la verdadera oración. La oración tiene que ser un diálogo. Si en la oración no hay espacio para el silencio, para la meditación o para la expectativa y escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios, pues entonces ya deja de ser oración, se convierte en rezo. Y no es lo mismo rezo que oración. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ya le dije al principio, no tiene nada que ver con postura ni lugares específicos, no tiene prejuicio con lo que te rodean. Ese es importante. No tiene ningún tipo de prejuicio con lo que te rodean, ya que solo se dirige a Dios. O sea, queda un poco de vergüenza que la gente dice, ay, no voy a cerrar mis ojos, pues el que está al lado mío me está viendo. Cuando hay ese tipo de oración, no está saliendo del corazón. No sale del corazón. Porque la dignidad humana pasa a un segundo plano cuando se trata de una necesidad profunda. O sea, cuando hay una necesidad profunda, ya, y lo vamos a ver en los ejemplos bíblicos que tenemos aquí, para que usted vea dónde fue a dar la dignidad de una persona que ora con el corazón. Ya no le importa quién lo mira, lo que piense hay quien dice, me da pena cerrar los ojos y levantar las manos. Hay mucha dignidad humana ahí. Hay mucha vergüenza humana ahí. Hay mucho de la parte humana, de la parte carnal en ese tipo de oración. Cuando me da vergüenza. Quisiera orar, pero me da vergüenza. No. Esa es la parte humana. Cuando llegó la necesidad de verdad,
pues la dignidad se va por la ventana, se va todo. No me importa quién me esté escuchando, no me importa lo que piense quien piense, el que tiene la necesidad soy yo y voy a orar sin importar. Me voy a olvidar de que están a mi lado, estoy en conexión con Dios y las opiniones, lo que la gente pueda pensar de mi actitud, que me digan fanático, que me digan religioso, lo que me digan, no me importa. Mi oración de corazón está dirigida a Dios y aquí no se trata de mí, sino se trata de Él. Entonces, la oración de corazón no pone condiciones a Dios. Se refugia en sus promesas y en su voluntad. Y vamos a darnos cuenta de ese detalle. Usted tiene que hacer oraciones por sus necesidades personales. Es cierto, el Señor lo dice. No es que vamos a decir que porque yo pida por una necesidad personal estoy siendo egoísta. Se convierte en una oración egoísta cuando toda mi oración está centrada en mi necesidad. Y debemos nosotros entender que muchas de las oraciones del corazón a favor de las personas que necesitan a Dios tienen que ser este tipo de oración. Pero somos muy dados a hacer oraciones de corazón cuando nos toca a nosotros en nuestra propia piel, cuando la necesidad la tenemos nosotros. Pero ¿qué tal cuando la necesidad la tiene tu hermano? Cuando la necesidad la tiene la persona que no conoce a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de oración vamos a hacer en ese momento? ¿Qué prioridad le vamos a dar a esa oración? Son cosas que vamos a ver ahora en los ejemplos a continuación. Como único guía tiene al Espíritu Santo, porque a veces, hermano, a veces en la oración de corazón, muchas veces yo voy a decir, no a veces, muchas veces la oración de corazón nos priva de encontrar palabras en nuestro propio vocabulario, en nuestro propio lenguaje, para expresar lo que le queremos decir a Dios. Yo no sé cuántos de los que están conectados allí han pasado por eso, pero yo quisiera que por lo menos me pusieran así, su manita así, para saber si te pasa lo mismo que a mí, que hay momentos que llegas a la presencia de Dios y no hay que decir. No encuentro las palabras de cómo yo le puedo explicar a Dios, cómo yo le puedo expresar a Dios mi necesidad. Entonces es el momento en que debemos usar el recurso divino que Dios nos dejó, y ese recurso divino es el Espíritu Santo. No puedes tratar al Espíritu Santo como una opción. El Espíritu Santo es una necesidad insustituible en la vida del cristiano. Recuérdese que cuando Jesús se fue, dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes. Y la palabra del Señor en Romanos nos enseña que muchas veces no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu que conoce el corazón de Dios gime a través de nuestro espíritu con gemidos indecibles. Eso es oración de corazón. Entonces tenemos que aprender a involucrar al Espíritu Santo en nuestras vidas de comunión con Dios. Es el medio que nos va a llevar, es lo que nos dejó el Señor para que podamos tener contacto directamente con Él a través de su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, yo diría, no es necesario, es imprescindible en la vida de oración. ¿Cómo lo vas a hacer? Faltan las palabras, déjalo. Dile al Señor que te enseñe, te muestre cómo descansar en la ayuda del Espíritu Santo para que a través de un suspiro, a través de un gemido, a través de gemidos indecibles, hermano, el Espíritu va a expresarle a Dios lo que realmente tú estás sintiendo, lo que tú estás pidiendo, pero que tú no sabes cómo decírselo al Señor. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que se enseña muy poco de esto, hermano. Hoy se enseña muy poco acerca del ministerio del Espíritu Santo, pero es necesario que aprendamos a involucrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Pídale al Espíritu, a Dios que le llene con su Santo Espíritu. Pídale a Dios en oración, Señor, muéstrame cómo puedo aprovechar el recurso de la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida a través de la oración de corazón. Entonces vamos directo a los textos. Son textos algunos conocidos, muy conocidos, pero que nos van a ayudar a entender oraciones. Hay muchísimas oraciones que se hicieron con el corazón, con respuesta, pero traje estas que son las más sobresalientes y vamos a ver algunos detalles en cada una de ellas. La primera que vamos a leer está en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 12 al 15. Les leo la palabra del Señor.
Mientras ella oraba, está hablando de Ana, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote, era el hombre de Dios que estaba ministrando. Y dice que mientras esta mujer oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. ¿Dónde hablaba Ana? La pregunta retórica. ¿Dónde hablaba Ana? En su corazón. Movía la boca, pero quien tenía el protagonismo de la oración era su corazón. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Mire, qué hermosa oración esta. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Se dio cuenta? Las personas que viven en el ámbito natural no pueden entender la oración de corazón. No pueden entender. Yo he estado orando, me ha tocado orar en tiempos de oración cerca de personas que supuestamente llevan mucho tiempo en el Evangelio. Y cuando hemos estado orando independientemente, me han tocado y me dicen, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, ¿cómo que qué me pasa? Porque no entienden la manera en que nos refugiamos en Dios a través de la oración. Sin hacer excentricismo, hermano. No sé, no te puedo explicar. Sencillamente nos sumergimos tan profundo en la presencia de Dios que es con Dios la cosa. El que está afuera no puede entender eso. Entonces dice que Elí la tuvo por ebria, por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Ya entendió? Mire, todo lo que te dije como introducción está en esa oración. Léete esa oración, léetela. Ahora, muchas cosas sobresalen en ese texto, pero voy a enfatizar algo que mencioné anteriormente. Y esta mujer estaba orando porque ella no tenía hijo, era estéril. Y esta mujer año por año venía y oraba delante de la presencia del Señor porque no tenía hijo. Era muy triste. Y esta mujer no se conformó con no tener hijos. Ella sencillamente pidió. Pero mira la grandeza de la oración de esta mujer, que le prometió a Dios que si le daba un hijo, ella se lo devolvería. Mira qué clase de principio tan hermoso hay aquí, hermano. Nuestro gran problema muchas veces es que lo que le estamos pidiendo a Dios es para nuestro propio beneficio. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios un trabajo, un mejor trabajo, un mejor salario. Somos promovidos, Dios hace el milagro. Y después que lo tenemos pensamos que es de nosotros. Y el gran secreto está, hermano, en que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, parece una paradoja esto. Es contradictorio. Te pido un hijo, soy estéril. Si me das un hijo, yo voy a ser feliz. Pero después que le pide el hijo, dijo, bueno, yo voy a consagrar este hijo a ti. ¿Y sabes qué? Al final Dios le concedió ese hijo. Dios le concedió ese hijo a esta mujer. Y ese hijo llegó a ser uno de los hombres más grandes en la historia del pueblo de Israel. O sea, tuvo doble, hermano, tuvo doble. Tuvo el hijo que Dios le prometió, pero qué mayor satisfacción para una madre que tener un hijo consagrado al servicio durante toda su vida al Señor. Y Dios fue tan bueno con este niño, Dios se tomó tan en serio la oración de esta mujer, que Dios llamó a este muchacho siendo un niñito, siendo apenas un niñito. Dice que cuando ya la lámpara ahí en el santuario estaba por apagarse, Dios llamó a este niño. Dios lo llamó y lo constituyó como un juez y como un profeta de su pueblo. Y este sería un protagonista de cosas maravillosas en la historia de Israel. Entonces vio, parecía que era una oración egoísta porque estaba pidiendo para una necesidad, pero cómo esa respuesta se convirtió en algo que ella sabía que le había sido concedido por Dios y por lo tanto ella lo consagraba al mismo Dios que se lo dio. Hay otro texto también en el libro de Nehemías, capítulo 1. Estuvimos hablando de Nehemías por 2 semanas recientemente, pero aquí se trata de la oración de Nehemías. Mire, palabra de Nehemías, hijo de Acalías,
Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas por fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. ¿Vio de qué se trata la oración de corazón? Nehemías se cogió el problema para él. Nehemías, cuando escuchó acerca de la calamidad de su pueblo, de la calamidad de su gente, ¿qué hizo? Dice que se sentó, dice que lloró, hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Entonces él convirtió ese quebranto que vino ahí a la vida de él, ese quebranto que vino ahí a la vida de él, vino por la necesidad de otro, hermano. Pero a veces nosotros estamos tan involucrados en nuestra necesidad que no tenemos ojos para ver la necesidad de los demás. Y cuando Dios se encarga, o cuando tú te encargas en la oración de interceder por las personas, interceder por tu iglesia, interceder por tus pastores, por los líderes de la iglesia, orar, saca de tu tiempo, ¿sabe qué? Dios se va a encargar de exaltarte. Porque mira, Nehemías comenzó haciendo esta oración. Ahora, como respuesta a esta oración, Dios lo levantó como un líder. Dios levantó a un rey que pagaría. Este rey suplió los recursos que necesitaba. Este rey le dio una carta, o sea, se le abrieron puertas enormes y Dios le dio el privilegio de convertirse en el líder de esa gloriosa restauración que necesitaba Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Él nunca dijo, ay Señor, úsame. Ay, dame una doble porción de tu Espíritu Santo. Ay Señor, dame la unción. Úsame a través de los milagros. Para nada. Solamente fue motivado por la necesidad de su pueblo. Cuando tú oras por la necesidad de tu pueblo, hermano, literalmente, Dios se encarga. Dios se encarga en su perfecta voluntad de tu necesidad. Y te reitero, no quiere decir que no ores por tu necesidad. Tienes que orar porque es bíblico. A lo que me refiero es, no solamente ores por tu necesidad. No solamente por tu necesidad. Ora también por las necesidades, inclusive aquellas personas que no conoces. Hoy el Espíritu Santo me puso una carga, una gran carga por alguien. Lo vi por ahí por las redes sociales. Cualquier persona vería ese personaje y pasaría ese video, lo pasaría porque realmente era un video vergonzoso y yo no sé por qué Dios puso una tristeza en mi corazón. Y no sé en qué país sería que hicieron ese video, pero Dios puso una carga de oración. Y yo no lo voy a saber en este mundo. Ni voy a saber quién es, ni voy a saber dónde vive, pero lo vi en una actitud vergonzosa y Dios puso una tristeza en mi corazón. Y ahí mismo cerré mis ojos y comencé a orar. Pues Señor, ten misericordia de esa persona. Quítale el velo, Señor, de los ojos. Lávale sus ojos con colirio y que te pueda conocer y que pueda escapar de la condición en que está esa persona. ¿Sabe, hermano? Nosotros en la eternidad vamos a experimentar muchísimas sorpresas. Porque una de las cosas que yo creo absolutamente es que toda oración que nosotros hagamos, toda oración, y que la hagamos de corazón, esa oración va a llegar a la presencia de nuestro Dios. No crea que Dios no la escucha. No es por gusto que el Espíritu pone esa carga en ti. Comienza a orar, comienza a orar. No comiences a ver o a pensar que tu problema es más grande que el de todo el mundo. Comienza a orar por esa persona. A veces esas personas que nosotros vemos, a veces uno dice, el Señor tiene que estar al venir, mira cómo está este mundo, mira.
En lugar de eso, pide por esa persona. Porque tú y yo, en algún momento de la vida, estuvimos ciegos. Y quizás no estábamos a ese nivel de perdición que vemos a muchas personas. Pero sí lo estábamos, hermano. Merecíamos la muerte. Y yo, particularmente, no quiero que nadie se pierda, hermano. No quiero. ¿Por qué no quiero? Porque Dios no quiere. Y si Dios no quiere y Dios habita en mi corazón, tiene que ser el mismo deseo que hay en mi corazón, es el mismo deseo del corazón de Dios. Hay otro ejemplo, Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Ahí está. Vio el paralelo que hay con la oración de Nehemías y la oración de Daniel. Él inquirió, él buscó los años que Dios había dicho a través de Jeremías que iba a llevar al pueblo al cautiverio. Y cuando él hizo la cuenta, dijo, estamos en tiempo de restauración. Lo más práctico sería, bueno, Dios lo prometió, Dios lo cumple. No. Aparentemente ya el tiempo estaba cumplido, pero era necesaria la oración. Hay personas que dicen, ¿para qué tengo yo que orarle a Dios si Dios sabe todas las cosas? Pero no por gusto el Señor nos dejó la oración. Aunque Dios te lo prometió, dale gracias a Dios. Ora. Ora. Debe orar como hizo Daniel. Y lo que más me impresiona de estos hombres es la actitud. No solamente dijeron, yo voy a orar. Mira, llegó el tiempo ya del cautiverio. Según lo que Dios le dijo a Jeremías, ya se está cumpliendo. Déjame orar. No. Dice que estuvo buscando a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Aquí el cilicio y la ceniza son tipos de tristeza, de humillación hasta lo sumo. Vamos a la última y esta es archiconocida. Esta está en el Nuevo Testamento, en Lucas 18, 9 al 14. Muy conocida, pero la voy con detalle. Se la voy con detalle, dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, uno era religioso de élite y el otro era un pecador, tenido como una persona baja, una persona traidora a su nación, etcétera, etcétera. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Cuando digo oraba consigo mismo, estaba haciendo una oración carnal. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no estaba ni siquiera cerca, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La enseñanza clave, la oración que no es la oración de corazón, es una oración hipócrita, superficial, programada, barnizada. La oración del corazón es una oración genuina. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios tal y como somos. No tengas temor en contarle a Dios todas tus necesidades. No tengas ningún tipo de temor contarle a Dios todas tus debilidades. Ay, ¿cómo le voy a decir yo a ese Dios? Qué vergüenza. No, qué vergüenza no. Dios la conoce, Dios conoce. Pero sabe que hay un gran poder cuando tú confiesas a Dios tu debilidad. No solamente creyendo que Él lo sabe, aunque Él lo sepa, debemos acostumbrarnos a decirle a Dios, mira, esta es mi debilidad, Señor. Ayúdame, fortaléceme. Vengamos a Dios de manera transparente, tal y como somos.
sin artificios humanos, sin adornos humanos, sin parafernalias humanas. Vengamos a Dios tal y como somos. Y a los hermanos que son nuevos, los hermanos y hermanas que me han preguntado, pastor, necesito aprender más de la oración. No se aprende la oración, se practica. De la misma manera que tú hablas con alguien, habla con Dios, con la diferencia de que estás hablando con el creador del universo, que a la vez es tu Padre, que a la vez es tu Abba, porque te ha hecho hijo a través de Jesucristo. Y ten toda esa confianza. Yo sé que hay tantas personas que me pueden estar escuchando en esta hora, tantas personas, que pueden decir, bueno, confianza no, pues yo tuve padre en este mundo y nunca tuve la confianza de acercarme a él y hablarle cara a cara de mis necesidades. Nunca tuve ese privilegio, pero hoy te doy la buena noticia y es que a Dios puede acercarte confiadamente, dice la palabra. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Él te recoge. Él puede acercarte con confianza. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo se rasgó por la mitad. ¿Y sabe lo que significa eso? Que antes solamente podía entrar allá adentro el sumo sacerdote. Pero ahora está diciendo, ahora tú, por la sangre de Cristo, tienes acceso al lugar santísimo. Cada vez que tú vas de rodillas, ven con la convicción de que estás entrando al lugar santísimo. Que estás entrando a una audiencia cara a cara con Dios. Y eso va a cambiar tu perspectiva acerca de la oración. Si son 10 palabras, son 10 palabras. Si son 3, son 3. Si son 1000, son 1000. Pero entremos con esa confianza de saber que Él está ahí, que Él conoce tus debilidades, que Él vivió, Él siendo Dios, se hizo carne. Ese es el gran misterio de la piedad, que siendo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que fue tentado en todo, por tanto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de cualquier necesidad. Entonces, hablemos con confianza a Dios y hagamos ese tipo de oración. No es una oración mística, es una oración sencilla, es una oración de confianza entre hijo y padre, donde soy todo lo más sincero que pueda hacer con mi Dios. Expresarle todas mis inquietudes, mis necesidades, donde puedo traer clamor, intercesión por los demás. Y esto se vuelve una práctica, y lo más bonito es que después que tú entras allí y tú experimentas esta realidad, ya nunca más quieres volver atrás. La oración ya no es una carga. Ya la oración no es un requerimiento que debo cumplir supuestamente como cristiano. La oración se convierte en una cita con tu Creador todos los días, donde tú entras a disfrutar de su presencia. Por eso Jesús dice en el libro Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro y me siento y ceno con Él y Él conmigo. Eso se llama comunión. Comunión. Lo que está esperando es que se abra esa puerta de sinceridad, esa puerta de pasión, esa puerta de anhelo, esa puerta de deseo.